¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentido y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Qué les queda a los jóvenes? Este es un poema de Mario Benedetti que nos envía Eduardo Luque. Eduardo del Sábado, en donde manifiesta, y ya nos va a explicar por qué este poema, que alguien está destruyendo el futuro, y justamente de los jóvenes. ¿Cómo? Atacando el presente. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Ustedes vieron ahí el recuento de la muerte, y es de terror. Destruir el futuro acabando con el presente. Acaba de terminar el Día Internacional de la Mujer, y esto, obviamente no hay nada que celebrar en el mundo, sino hay todo que protestar. Van más de 30,000 muertos en la Franja de Gaza, y el 80% de esos muertos en el Día Internacional de la Mujer son mujeres. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Eduardo Luque, el sábado de Eduardo Luque o con Eduardo Luque. Gracias por abrir este espacio y tremendas las palabras de Mario Benedetti, muy elocuentes, redondas en este momento que está viviendo el mundo. Te escuchamos con mucha atención con esto que está haciendo Israel, atacando el presente para destruir el futuro.
y sobre todo, ¿por qué escoges este poema para abrir boca en este marco del Día Internacional de la Mujer y de los muertos que son incontables en la Franja de Gaza? Te escuchamos. Primero porque este verso es muy adecuado a las circunstancias reales que están ocurriendo, ¿no? En este momento, por ejemplo, decía ya hace horas, el canciller Scholz, el canciller alemán, la posibilidad de reinstaurar nuevamente la mili obligatoria en Alemania, igual que se está hablando en Francia, en el Reino Unido, en los Países Bajos, en Italia y seguramente en España. Parece que resuenan tambores de guerra cada vez de forma más intensa y se está diciendo a la juventud que se prepare para lo que pueda suceder, ¿no? Así que el poema de Mario Benedetti, en este caso tiene un sentido absoluto, ¿no? Porque tenemos una juventud que ha caído en muchos aspectos en una especie de nihilismo de Nietzsche, un nihilismo que da por sentado que los valores humanos no existen, solo existe la razón pura, lo que yo pienso, y los valores colectivos no existen, han dejado de existir. Eso es el nihilismo, ¿no? Esa corriente filosófica, ¿no? Y una parte de la sociedad, sobre todo la joven, ha absorbido estos valores, ¿no? Pero evidentemente los que mandan el mundo, esos que habla el poema de los granujas, los sabios granujas del presente, esto lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro que esa juventud puede servir, como estamos viendo en Ucrania, como estamos viendo en Israel, puede servir a sus propios intereses, que no son los intereses de una mayor humanidad, sino de todo lo contrario, ¿no? Precisamente el poema de Mario Benedetti nos enseña precisamente eso, ¿no? La importancia de la juventud como movimiento de cambio y revolución, de cambio social, porque es imprescindible frente a las tragedias que nos golpean cada día. Gracias, Eduardo. Vamos a internarnos en el mundo de las víctimas. Me duele mucho, nos duele mucho, me imagino que te duele a ti y les ha de doler a todos los que han levantado la voz para defender no solo a las mujeres, sino los derechos de la vida, los derechos humanos en todo el mundo. Termina la celebración de este Día Internacional de la Mujer. No entiendo cómo es que el 80% de los muertos son mujeres en la Franja de Gaza y la máquina moledora sigue hoy, ayer, mañana y seguirá. Esto habla de una mente demasiado, ya no, se escapa el entendimiento para entender este crimen que está haciendo Israel, Eduardo. No se entiende, pero sí se entiende. El objetivo de Israel no es la victoria militar, que ya la tiene muy difícil, sino el exterminio completo de un pueblo. Entonces, para exterminar un pueblo, lo fundamental, hay que exterminar dos tipos de personas dentro de ese pueblo. Las mujeres, que son la esperanza del futuro para un pueblo cualquiera, y los niños, porque son el presente en este pueblo. Entonces, la planificación de esta matanza es deliberada. No estamos hablando de un error militar o de una sobreutilización de armas contra una población o contra un sitio determinado. Es una planificación fría, calculada y sistemática. Hay que matar a las mujeres, hay que matar a los niños, porque así eliminaremos el futuro y exterminaremos este pueblo. Por eso, de los 30.000 muertos, 30.870 muertos, que ayer marcaba el Ministerio de Sanidad de Gaza, que por cierto, estos datos son tomados por Israel como objetivos, como ciertos, no inventados, de los 72.402 heridos y de las 7.000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres y un porcentaje elevadísimo también son niños, ¿no? Es decir, han muerto en Gaza cerca de 9.000, no llega aún a las 9.000 mujeres y otras 23.000
han sido heridas, mientras el número de abortos a consecuencia del hambre, la presión y la propia tensión de la guerra y de los bombardeos sistemáticos se pueden calcular por docenas de miles. Esta es la realidad de un Estado, de un régimen, yo no me atrevo a decir ni Estado, un régimen criminal que lo que pretende es exterminar un pueblo. Y pretende exterminarlo matando lo que es las fuentes de su futuro y las fuentes de su presente, las mujeres y los niños especialmente. Eduardo, antes de entrar a algo más horrible que sería las herramientas de guerra, más allá de los misiles y de las balas y de las bombas de Israel, está utilizando otras herramientas para matar a la gente. Pero antes, para cerrar el tema, me gustaría recapitular y redondear este punto. No solo la guerra es con la desesperanza y destruir el presente con bombas y con violencia, sino también destruirlo en su narrativa de esperanza. Nos hablabas incluso de, por ejemplo, en Colombia, que se hablaba del nadaísmo, es decir, deslavarle cualquier tipo de apego y cualquier tipo de simpatía a la vida, al prójimo. Eduardo, y más apelo a tus estudios de psicopedagogía, están enseñando a los jóvenes en todo el mundo a decirle que no tienen adversarios al cual hay que discutir, negociar, conciliar, entender, escuchar. No, cualquier adversario se convierte ya en un enemigo y tú eres el diferente a mí. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí y eres sujeto para ser eliminado, ya sea desde la parte discursiva o sea eliminado a balazos. No están enseñando, no nos están enseñando adultos y jóvenes a dialogar, sino a desacreditar, a señalar. Esto es muy peligroso, Eduardo, y esto deslava después las esperanzas de tener una sociedad más unida en la conciliación, en la negociación, aunque discrepemos en las ideas. Esto es por un lado. Y esto se ve nítidamente en la cuestión de narrativas de la Franja de Gaza, de las noticias con Israel. Por el otro lado, tenemos, y te pregunto, ¿hay esperanza? Por el otro lado tenemos un aviador, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, más que pilotear, era un ingeniero con muchos conocimientos en la cuestión de ciberseguridad, que tomó en Washington gasolina, se puso fuego y dijo viva Palestina, y dijo lo que estoy sufriendo de quemarme vivo no es nada a comparación de lo que están sufriendo cada uno de los palestinos. Para cerrar, háblame de estos dos extremos que son muy importantes para tener en cuenta la dimensión en la que está viviendo el mundo y qué le queda a esos jóvenes que están en el mundo el día de hoy. Fundamentalmente vemos los dos opuestos, ¿no? El opuesto de una parte de la juventud, sobre todo la parte occidental. Nos tendemos a pensar que el mundo es solamente Europa u Occidente, ¿no? Los países más o menos desarrollados. Y tendemos a pensar que todo el mundo piensa como nosotros. Y no es así, ni de lejos, ni de lejos. Uno cuando viajas por ahí y hablas con gente de unos países y de otros, en el fondo todos queremos lo mismo, pero todos lo vemos desde formas culturales diferentes, ¿no? Que no son antagónicas, que sencillamente están ahí y a las que hay que ver las grandezas que aportan ellas al conjunto del pensamiento mundial, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, intentan incluir en la mentalidad de la gente joven precisamente la desesperanza, ¿no? No hay nada que hacer, hay que resignarse a lo que hay que resignarse a cobrar salarios por debajo del nivel de subsistencia. Sobre todo eso se está dando mucho en Europa y Occidente, cuando los hijos viven a costa de los padres, esperando vivir del esfuerzo de los hijos, ¿no? Tenemos una generación, dos generaciones vacías que se les ha ido arrancando
los valores morales, que no, y esto suena a una cosa como antigua y conservadora, y no es verdad, no es verdad. Los valores morales son los que sostienen a las sociedades, ¿no? El apego, como tú bien decías, el entender a otra persona, ver lo que hace, entender por qué lo hace, sentirse, ayudar, cooperar, eso es fundamental, ¿no? En cambio, lo que se intenta en las sociedades avanzadas, llamadas avanzadas, entre comillas, es lo contrario, el nihilismo que decíamos, o el nanaísmo que decían en Colombia, una ramificación de esta concepción filosófica, ¿no? Que consiste en eso, en el vacío más absoluto, en la creencia de que no hay valores humanos generales, sino los valores particulares que yo pienso en cada momento. Y al final, entender que la vida consiste básicamente en el yo para mí mismo. Este es lo que quieren imbuirnos a la gente joven, y en parte hemos de reconocerlo, lo han conseguido, ¿no? Pero hay otra parte de la juventud, ¿no? Como hemos visto, este soldado norteamericano, que no es el primer caso. Estados Unidos ya se han producido otros casos similares, ¿no? Pero eso por un lado. Y vemos también otra juventud en Latinoamérica, como a pesar de las dificultades, está luchando por cambiar las cosas y el nivel de destrucción social que se ha sufrido en Latinoamérica y en Sudamérica. O lo vemos en África, ¿no? Cómo los pueblos resisten. O lo vemos en Asia, cómo los pueblos resisten. ¿Cómo es posible que la juventud yemení, después de soportar una guerra de 9 años contra Arabia Saudita y ganar la guerra, con el sufrimiento que eso implica para toda la sociedad, ahora apoya en la distancia, y a FEMIA, que lo está haciendo bien, apoya en la distancia a los gazatíes, ¿no? Que están a miles de kilómetros de su territorio, ¿no? Cuando les sería mucho más fácil dejar pasar, dejar hacer, cerrar los ojos y no ver lo que pasa, ¿no? O la juventud iraquí, que a pesar de los enormes sufrimientos que ha tenido que soportar durante 2 décadas ya, desde la invasión norteamericana de Irak, contestan militarmente a las bases militares israelíes en su propio territorio, ¿no? Y tenemos estos dos extremos de la balanza, ¿no? Gente que se aísla y que solo busca el aislamiento más absoluto. Hay una tendencia, por ejemplo, leía el otro día una tendencia en psicología, ahora no recuerdo bien el nombre, en Japón, que está preocupando muchísimo a la sociedad japonesa, porque son miles de jóvenes los que se aíslan en la casa de los padres, pero no son jóvenes, no son adolescentes, son adultos, hombres y mujeres, que se aíslan para solamente ver la televisión, los ordenadores, y acaban muriendo físicamente, completamente aislados. Es un movimiento que preocupa muchísimo a la sociedad japonesa, una sociedad que, como sabemos, es tremendamente envejecida y que está perdiendo una parte de la juventud, precisamente porque se aísla en su casa, no ve a nadie, casi no come, se alimenta de pizzas, de platos preparados, y solo ve televisión, vídeos, ordenadores, hasta que finalmente acaba muriendo. Y esto no es una muerte aquello que se diga, es una muerte literal, real, física. Y eso es un término precisamente que cuando uno ve todos estos movimientos sociales que pueden parecer que son minoritarios, de todas formas en Japón se habla de más de 70.000 jóvenes que están en esta situación, uno piensa que no es un movimiento individualizado, ¿no? Sino que responde a consecuencias determinadas de un tipo de sociedad que carece de elementos que la pongan sustancialmente, que la pongan de pie, ¿no? Destruimos la sociedad porque esto es muy interesante para las 145 familias que se considera que mandan en el mundo. Es muy interesante porque evidentemente aísla a las personas y evita que estas personas busquen en el amigo, en el compañero, en el vecino, aquel con el que tenemos relación en el trabajo o en el estudio, nos aíslen
Entonces, no veamos que esos que tenemos alrededor tienen los mismos problemas que nosotros y nos pongamos de acuerdo en hacer algo, ¿no? Esto es un poco la faena, el trabajo que tenemos, pues bueno, explicando estas cosas que están sucediendo a nivel social y dando un poco el grito de alerta, ¿no? De lo que está pasando. Y frente a este tipo de sociedad, vemos otra, como en Gaza los resistentes son jóvenes que resisten lo inimaginable. Porque, por ejemplo, y lo repetimos en algún programa, ¿no? El ejército israelí calculaba ganar esta guerra en 4 o 5 semanas. Llevamos 155 días y no hay activo en este momento de que Israel sea capaz de ganar esta guerra a la resistencia palestina. Y esto por una diferencia de concepción. Mientras el soldado israelita tiene mucho que perder, tiene muchos bienes que perder, el compañero, el resistente palestino no tiene nada que perder y está defendiendo su familia, sus madres, sus hermanas en el campo de batalla, ¿no? Y esto da también un sentido a la resistencia que jamás tendrá un ejército ocupante como es el ejército de Israel. Bien, tres cosas. Uno, ¿qué razón tienes? Porque he visto en diferentes partes del mundo esta apatía, no quiero utilizar palabras feas, pero un poco como de excremento, de desperdicio, de basura en el cerebro, de muchos papás, sobre todo muchas madres, que, y justamente para el Día Internacional de la Mujer tendríamos que luchar también por eliminar esta parte de ser solapador, ¿no? Madres que cobijan a sus hijitos en su casa, así como si fueran mamás gallinas con su alita, y los hijitos pues no tienen 3 años de edad ni 3 meses de edad, sino tienen 40 o 50 años, y en lugar de aventarlos a que salgan a la sociedad, en lugar de aventarlos a que o hagan familia o hagan amigos o produzcan un bien a la sociedad, no, alimentan esta parte para callarlos, acallarlos, silenciarlos. Y los hijitos, también que conozco a muchos adultos, en lugar de salir y tener su propia casa, tener su familia o su propio círculo de amigos o su propio círculo, Eduardo, de conciliación y de entendimiento al otro, se quedan sentaditos ahí bajo el techo de la madre, haciendo lo propio para ellos, lo que ellos creen, ese que dijiste que el ser de ahora es el yo para mí mismo. De verdad describiste, hiciste una radiografía del mundo al que nos quieren llevar los sistemas para la opresión. 2, me gustó mucho que tengas esa enjundia, ese coraje, porque te enardeciste y lo sacaste del corazón. Gracias, Eduardo, te lo agradecemos a título personal y me imagino que el público también, porque sale de tu corazón esta protesta, obviamente con toda la investigación y tu conocimiento que tienes. Y 3, ahora háblanos de estas armas. No son misiles, no son bombas, no son ametralladoras, no son drones, no son F-16, no son vehículos a control remoto. No es nada de eso. Es superando el instinto de depredador, superando el instinto o el satanismo, no sé qué cosa, matar de hambre a la gente. Y por cierto que esa mayoría de muertos que son mujeres, bueno, pues también son lo que decías, jovencitos, quitarle la esperanza a los niños, ver o mostrarle a los niños su propia muerte para deslavarles el sentido de humanidad. Pero no son bombas, sino la herramienta de guerra es el hambre. Explícanos esto, háblanos a profundidad de esto, Eduardo. Hay dos cosas que deberíamos ver, que ya adelanto que en otro programa hablaremos. Es una investigación que ya llevaba tiempo haciéndola y que la plantearemos, no sé si la próxima semana o la siguiente, si podemos vernos en el canal, que nos veremos en el canal,
si no pasa nada, que es la guerra cognitiva. Ese es otro tipo de guerra que está muy desarrollado, está muy investigado a nivel militar. Pero ahora lo que estamos viendo en Gaza es la guerra feudal, la guerra feudal, la guerra en la que leíamos en los libros de historia cómo para derrotar una ciudad el ejército atacante cercaba a esta ciudad y la intentaba matar por hambre, ¿no? Esto que es, que lo veíamos o lo vemos en los libros de historia que ocurría en la época medieval, ahora lo estamos viendo representado directamente y lo vemos cada día en las pantallas de la televisión porque está pasando en Gaza. Hasta ayer, el Ministerio de Sanidad de Gaza confirmaba la muerte de 23 niños por hambre, por inanición. Pero lo que anunciaba ya el Ministerio es terrible todavía, es infinitamente mayor. Se habla de que en las próximas semanas, 2-3 semanas, morirán en torno a 10.000 niños por una cosa que se llama emaciación. La emaciación es la forma más letal de la desnutrición. Se produce en términos médicos cuando el cuerpo humano ha perdido más del 10% de la masa corporal y durante 30 días ese cuerpo pequeño, de un niño pequeño, sufre diarrea o algún tipo de problema intestinal, ¿no? En ese momento, de la hambruna, de la inanición, que médicamente se utiliza así esa expresión para definir la falta de alimento, se pasa a la hemacización, que es precisamente la fórmula más letal de la inanición. Ahí estamos, ahí el peligro es de la muerte de más de 10.000 niños. Estamos hablando de cifras absolutamente estremecedoras, ¿no? Y es un poco lo que ahora pretende, lo que está intentando ferozmente el régimen de Israel, ¿no? Provocar esa matanza para, como habíamos dicho al principio, matar el futuro y asesinando al presente, ¿no? Matar el futuro, que son las mujeres, y asesinar al presente, que son los niños. Y hay otra vertiente que tampoco se toca, que también la tocaremos en su momento. Son las repercusiones psicológicas en los niños y en los adolescentes de esta guerra tan extraordinariamente cruel, más allá de toda medida, ¿no? Esto va a impactar a la sociedad palestina durante generaciones, a pesar de que ha demostrado una enorme resiliencia, es decir, una enorme capacidad de resistir a las diferentes agresiones por parte del Estado de Israel, ¿no? Pero esto va a tener repercusiones, ya digo, psicológicas en las próximas generaciones. De eso también hablaremos en su momento, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de esto, de hambre. Y no lo digo yo, lo está manifestando, por ejemplo, aquí lo leo, el embajador permanente de Irán frente a la Organización de las Naciones Unidas, lo denunciaba y también denunciaba la complacencia o la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, pero es que, por ejemplo, el relator de la ONU sobre los derechos de la alimentación, Miguel Farhi, decía, lo leo literal, hay que decir claramente que Israel está matando intencionadamente de hambre al pueblo palestino en Gaza y que la hambruna ya se está produciendo o está a la vuelta de la esquina. Nunca en la historia moderna habíamos visto a toda la población civil pasar a una situación de hambre completa tan rápidamente. Esto es el relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, o el comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA. Se llama Philip Lazzarini. Ahí lo tenéis, ¿no? Que también decía, me pregunto cómo es posible que una guerra de esta naturaleza, que podemos ver las 24 horas al día y los 7 días de la semana, ha llevado a una situación en la que lo insoportable se está volviendo soportable. Más comentarios de voces autorizadas, incluso más que la mía, mucho más que la mía, dejan bien sentado cuál es la situación que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza, ¿no?
Nos pega, Eduardo, nos pega más que acabamos de debutar como padres y ver a nuestro bebecito, nos pega demasiado y que toda esa energía pues sirva para levantar la protesta y no caer en el cinismo. Háblanos del cinismo, Eduardo. Por ejemplo, hay un fondo de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, para ayudar a los palestinos, y decenas de países, o más de 12 o 13, que 12, son sí. bastantes países que aportan para ayudar a los palestinos, retiran la ayuda a los palestinos que porque Israel dice que encontró no sé qué cosa. Quizá tengan razón o no, no importa, pero por el otro lado te vendo armas y te doy armas a Israel. Bueno, estás a favor de la paz, estás a favor de la guerra. Por si fuera poco, Estados Unidos les avienta a los palestinos ayuda humanitaria desde el cielo, comida desde el cielo, pero por el otro lado no se las avienta, sino se las entrega en bandeja de plata o de oro a Israel, las armas para que maten a los palestinos. Y bueno, Estados Unidos a la cabeza, pero hay muchos cínicos, muchos gobernantes y gobiernos cínicos en el mundo que no censuran siquiera en la votación de la ONU para estar en contra de las resoluciones de Estados Unidos, que es defender a Israel. A ver, háblame de este cinismo, Eduardo. Sí, este es la doble moral, el cinismo que plantea Occidente. Por ejemplo, ahora el señor presidente Biden en su discurso del Estado de la Nación hace un día o dos hablaba de que iba a crear una especie de línea marítima de ayuda y soporte a Gaza desde la isla de Chipre. Entonces había previamente que construir un malecón para que los barcos pudieran acercarse a la costa y descargar los alimentos, ¿no? Y entonces tiene que negociar con Israel que le permitan, si Israel así lo permite, que estos barcos de ayuda humanitaria lleguen, que no llegarán antes de 2 meses, como pronto, antes de 2 meses, como pronto, y tienes que negociar y pedir el place del régimen de Israel para que te autoricen. Y en cambio, Estados Unidos, Alemania, Francia, incluso España, que ha participado y participará en este proceso, envía buques de guerra al Golfo de Adén para proteger a los mercantes israelitas que van a descargar sus mercancías en los puertos israelitas. Mercancías que muchas de ellas son miles de toneladas de bombas. Entonces, este es el doble cinismo que la palabra ya se queda corta. La palabra realmente se queda corta, ¿no? Porque por un lado, sí que puedo enviar mi flota de guerra para proteger a los mercantes israelíes que pasan el Golfo de Adén, pero no tengo capacidad, o no quiero, de enviar mi flota de guerra para decir a Israel, los barcos de ayuda humanitaria llegan, sí o sí, sí o sí. Pero es que esta no es la solución. Esto es una auténtica tomadura de pelo para que la gente occidental se quede tan tranquila. Diga, no, mira, ya están ayudando, ya llegan los barquitos estos de las ONGs, de Open Arms, por ejemplo, de la cual habría que hablar mucho, largo y tendido, también. Algún día hablaremos también de las ONGs en este mundo cruel, en su momento. Y bueno, estos barcos pues llevarán comida y tal. La solución real, la única solución posible, es de que los 500 camiones de comida que entraban cada día en la franja de Gaza vuelvan a entrar. Y vuelvan a entrar por el paso de Rafah, que era por donde siempre lo hacían hasta el presente. Y hay que obligar a Israel a respetar esos camiones y no esperar, como hizo hace una semana, que ahora se ha sabido que introdujeron camiones de comida que no eran de ayuda humanitaria, sino israelitas, eran de Israel, los entraron en una zona determinada, permitieron que la gente se agolpara para coger la harina de los camiones y en ese momento los soldados abrieron fuego con armas pesadas y armas ligeras contra la inmensa multitud de gente que se había arremolinado alrededor de los camiones para matarla. Hubo 200 muertos y más de 700 heridos por herida de bala. Estamos hablando de eso, de ese cinismo. Y en ese cinismo la ONU
rechazó, es decir, en este caso Estados Unidos, rechazó las propuestas de diversos países de obligar a Israel a responder de estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Así que Estados Unidos juega, como siempre, a las dos barajas, ¿no? El caso de la Unión Europea es incluso más patético, ¿no? Porque, por ejemplo, retiraron, como tú bien has dicho, la subvención a, la, a, la, a las oficinas A de la ONU UNRWA. para los Sí. refugiados, pero retiraron la subvención porque Israel dijo que había de los 60.000 trabajadores, 12 que eran de Hamas, pero no aportó ninguna prueba. Se le ha pedido por activa y por pasiva que presenten las pruebas que lo demuestren y han sido incapaces de hacerlo. Porque no era verdad, no era cierto, es mentira. Pero es igual, Occidente está ligada al régimen de Israel de forma tal que Europa también participa de esta matanza. Y participa porque el amo, Washington, le dice a Occidente lo que tiene que hacer. Y los políticos europeos pues obedecen rápidamente a las indicaciones que vienen desde la otra parte del océano. Esta es la realidad. Pero es que además hay otro elemento que ahora hemos, en alguna investigación que pudimos encontrar, encontramos todavía cosas todavía peores, ¿no? Como por ejemplo la Unión Europea, a través con los fondos europeos, ha desviado una partida presupuestaria para investigación y desarrollo. Una empresa europea que se dedicaba a investigación y desarrollo, ¿no? Esta empresa aceptó, hizo un concurso y se quedó con el dinero de la Unión Europea para llevar a cabo investigaciones sobre armamento. Y curiosamente, inmediatamente, una empresa, la mayor empresa de armamento de Israel, compró esta empresa europea y se quedó con el dinero de la Unión Europea como fondo propio. Es decir, y la Unión Europea evidentemente no ha reaccionado, no ha dicho, no, como es esta empresa israelita fabrica bombas para matar a los palestinos, cortamos inmediatamente la subvención y exigimos que se les devuelva. No, la Unión Europea ha callado. Está dando dinero para que los militares israelitas continúen la matanza, ¿no? Y por otro lado, de cara a la opinión pública, a esos jóvenes y esos adultos que están ahí, que escuchan que solamente oyen la televisión, se queden contentos y digan, mira, están haciendo algo, ¿no? Qué buenos son la señora Ursula von der Leyen, que por cierto se ha presentado con el apoyo también de la extrema derecha, se va a presentar a las elecciones europeas. Ella es del Partido Popular, es decir, de los conservadores más duros, pero siempre ha contado con el apoyo de la extrema derecha para seguir como la jefa de la Unión Europea, ¿no? Pues bien, mientras en la televisión la señora Ursula von der Leyen sale diciendo que van a ayudar y tal, la realidad es completamente contraria, ¿no? Estamos invirtiendo dinero para que Israel siga rearmándose. El dato que tenía, me llegó hace poco un dato que era también escalofriante. Estados Unidos habla también de puentes imaginarios y fíjense, envían la ayuda humanitaria por paracaídas. Con tan mala fortuna que unos cuantos paracaídas no se abren. Y las cajas, los palets, caen encima de los palestinos, matando a media docena de ellos. Otra paradoja de este sistema. Y encima están tirando las cajas donde no pueden recogerlas. Y da la paradoja de las paradojas de la mala suerte, que encima algunos paracaídas no se abren y las cajas caen encima de la cabeza de la gente que está esperando esa ayuda, ¿no? De hecho, ya se han reportado media docena de muertos precisamente por esas circunstancias. La solución, evidentemente, no es la vía aérea, la solución es una solución política al conflicto y la solución es inmediata, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria ya, no el mes que viene, ni el otro, porque contra más tiempo se espere, mucho más difícil es la supervivencia de la población palestina.
Así es, entre este cinismo y el instinto de criminales más allá del sadismo, diría yo, más allá de ser vil y de criminal. Pero bueno, cerremos el programa. Problemas, crisis en Israel, las perspectivas, no sé si Biden decía que estaba convenciendo a su amigo Al-Sisi, que ahí se equivocó y dijo que era López Obrador el presidente de México, pero bueno, que a su amigo Al-Sisi, el presidente de Egipto, para que dejara pasar a los gazatíes, a los palestinos, hacia el lado egipcio y ahí les pudieran dar refugio. Problemas con la frontera norte, Líbano, y pues sobre todo el problema militar y político que enfrenta Israel para cerrar el programa, Eduardo. Sí, en estos 150 y tantos días de guerra, lo que se ha obviado es, bueno, lo que es evidente, perdón, la expresión no es correcta, lo que es evidente es de que es la resistencia militar la que ha marcado, digamos, la evolución del conflicto, ¿no? Si Israel hubiese conseguido en pocas semanas una victoria aplanadora sobre la resistencia palestina, ahora no habría estas negociaciones políticas que se están llevando a término. Y esta resistencia ha creado dentro del ejército israelí un gran problema también, puesto que el nivel de bajas comienza a ser altísimo para lo que estaba acostumbrado el Chazal, ¿no? Ahora, por ejemplo, confirmadas solo en el frente norte con Hezbollah, las fuerzas, digamos, los diarios de izquierda de Israel, los que pueden escapar a la censura, hablan de más de 2.000 muertos, soldados muertos en el frente norte con Israel y con Hezbollah, y en torno a 6-7 mil heridos solamente en ese frente. En el frente de Gaza aún las bajas son mayores. Ayer, por ejemplo, reportaban por el lado palestino, reportaban que un grupo completo de 20 y tantos soldados había sido aniquilado, entre muertos y heridos, y a continuación reducía el número de bajas la parte israelita a 17, ¿no? Pero lo que es evidente, sea el número que fuere, es de que hay una gran resistencia y esto está provocando una crisis política muy importante en el gobierno israelí, donde una parte del Ejecutivo intenta buscar algún tipo de solución a la crisis, dada que la solución militar no es fácil ni rápida, y por otra parte del Ejecutivo, sobre todo rabinos muy ultra ortodoxos, absolutamente fascistas, que proponen, y además lo hacen explícito, lo hacen público, proponen el exterminio de toda la población palestina utilizando todos los medios a su alcance, ¿no? No ya ninguna modificación política, no, opinan y operan sobre la idea de que se ha de exterminar a mujeres, niños y ancianos, y evidentemente los hombres, ¿no? Esto es lo que está proponiendo una parte de la sociedad israelita, que además está fragmentada dentro de sí, ¿no? Esto está producido precisamente por la resistencia. Si no hubiera esta resistencia, esta crisis política interna no se estaría produciendo. Tanto es así que Netanyahu ha prohibido a algunos de sus ministros, que son más díscolos, que opinan que hay que buscar una solución política, que vayan a Inglaterra a entrevistarse con el primer ministro inglés, que es una cosa muy rara, ¿no? Cuando los ministros actúan a espaldas y al margen de su primer ministro, ¿no? Netanyahu sabe que perder la guerra o llegar a algún acuerdo que no sea el exterminio es el final de su carrera política. Y este hombre está dispuesto a sacrificar a su propio país, a su propio Estado, por tal de salvarse él personalmente. Estamos hablando de gentes que están absolutamente enloquecidas, porque no hay otra expresión más simple para definirlos. Gracias, Eduardo. Nos envías una frase de Edward Gibbon hablando de este emperador por ahí del año cero, por ahí del 90 y tantos después de Cristo, el emperador romano Trajano. Y dice así lo que nos enviaste:
Trajano ansiaba la fama, y mientras la humanidad prodigue sus aplausos con mayor facilidad a sus destructores que a sus benefactores, la sed de gloria militar será siempre el bico de los caracteres más exaltados. El vicio de los caracteres. Bueno, aquí le puse. Tu cereza del pastel, ¿por qué nos envías esto? Y nos vamos. Por un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo a la juventud se le está imbuyendo de una concepción absolutamente violenta, ¿no? Es más importante el más violento, el actor que mata más gente en la televisión, es más reseñable, es más interesante que no el científico, el médico que ha descubierto una nueva fórmula para atajar el cáncer o para operar del corazón, ¿no? Es preferible y tiene más valor el militar, Alejandro el Magno, el gran hombre de la historia universal, ya se le puso el apellido, el Magno, el grande. Precisamente es más relevante este hombre que Madame Curie, ¿no? que inventó o descubrió la relatividad y la aplicó para utilizar las primeras radiografías que se utilizaron en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial y salvó incontables miles de vidas, ¿no? Entonces es preferible y se valora más un criminal, un general, un militar como Alejandro el Magno que una mujer, la única que tiene un Nobel en física y química, que aporta un enorme caudal de conocimiento a la humanidad, ¿no? Y estamos imbuyendo en la mentalidad de la gente joven precisamente qué es más importante, Alejandro el Magno o Napoleón, o Julio César, si me apuras, que no aquellos que trabajan y que se esfuerzan por conseguir un mundo un poquito mejor. La pulsión de la violencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo, el sábado de Eduardo Luque, pues qué bien, bienvenido. Y esto suena muy bien. Vamos a estar aquí viéndonos todas las semanas. Un abrazo, Eduardo, gracias. Un abrazo, hermano, gracias por todo tu esfuerzo siempre. Y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima.